Esta imagen muestra el momento de la apertura de la tumba de Tutankamón. Es la única tumba encontrada en el antiguo Egipto que permaneció intacta durante 3000 años. Parecía estar lleno de oro y artefactos. Sin embargo, al menos 13 personas que estuvieron presentes en la apertura de la tumba murieron poco después, y un rumor sobre la maldición de los faraones esparcidos por todo el mundo. Además, los investigadores de la tumba de Tutankamón estudiaron la momia, examinaron los atributos que la rodeaban y notaron que todo era muy diferente de lo que se suponía que era. Los antiguos egipcios creían que un faraón se acercaba a los dioses después de su muerte y les hablaba en nombre de su pueblo. Es por eso que el proceso de momificación fue tratado con especial cuidado en las tumbas, y eran decorado con gran reverencia. Pero, ¿por qué hicieron una excepción con Tutankamón? ¿Por qué a Osiris le cortaron los dedos? ¿Y por qué Tutankamón, la momia de Oben, desconcierta a los historiadores hasta el día de hoy? ¿Por qué la tumba misma confunde a los investigadores? El arqueólogo Howard Carter y su compañero, Lord George Carnarvon, quedaron asombrados cuando entraron en la tumba del rey glorificado en 1922. En lugar de un salón espacioso y pomposo, se encontraron en una habitación pequeña y estrecha que parecía un almacén. La ubicación de la tumba también planteó dudas, ya que Tutankamón fue enterrado lejos de sus antepasados reales. Esto, según los antiguos egipcios, impedía que el faraón se reuniera con su familia para gobernar en el mundo espiritual. Digamos, el tumbas de antepasados acaba de quedarse sin espacio. Pero, ¿por qué no había ni siquiera un ataúd para el faraón? Todo indica que Tutankamón obtuvo atributos de segunda mano. Yacía dentro de un nido de 3 ataúdes dorados, que encajaban uno dentro del otro. Todos parecen el dios de los muertos Osiris acostado boca arriba y sosteniendo el cayado y el mayal en sus brazos cruzados. Pero el ataúd del medio tenía un estilo ligeramente diferente, y su cara no se parecía a las caras de los otros 2 ataúdes. Tampoco se parecía al rostro de la máscara mortuoria de Tutankamón. Los egiptólogos asumieron que entre los 3 ataúdes, este ataúd del medio, junto con algunos de los otros bienes funerarios de Tutankamón, se hizo inicialmente para el misterioso Neferneferuatón. Resultó que esta mujer era una gobernante enigmática cuyo nombre está grabado en inscripciones en las paredes. Aparentemente, ella vivió en la época de Akenatón, el padre de Tutankamón, pero murió antes y nunca pudo afirmar su autoridad por sí misma. Así, su rastro se perdió en la historia. Además, los sepultureros cortaron la parte del ataúd que sobresalía del sarcófago, impidiendo que la tapa se cerrara. Más tarde, los arqueólogos encontraron fragmentos de Osiris cortados de los dedos de los pies en el fondo del sarcófago. Nada pudo borrar el hecho de que Tutankamón fue enterrado apresuradamente. Después de todo, los arqueólogos encontraron rastros de reajuste en todas partes, lo que indica que la tumba en sí estaba destinada a otro dignatario. Probablemente, el faraón murió repentinamente y nadie estaba preparado para eso. Pero, ¿cuál fue la causa de la muerte del faraón? Hay tantos de ellos que es difícil decidirse por uno. Tutankamón era hijo de 2 hermanos. Como resultado, heredó defectos genéticos y pie zambo congénito. Cojeó toda su vida y se movía con un bastón. En su tumba se encontraron 350 bastones bañados en oro finamente pintados. Tenía un sistema inmunológico debilitado y huesos quebradizos. Se encontraron signos de malaria en su momia. A pesar de sus dolencias, el joven rey disfrutaba de la diversión y paseaba en un carro. Tal vez por eso la pierna de su momia está rota, pero aún no está claro por qué no tiene corazón, ya que los egipcios nunca extirparon este órgano creyendo que era el centro de la mente de una persona. La momia del rey Tutankamón es generalmente de baja calidad porque tiene una gran incisión que ninguna momia tiene, que se extiende desde la cadera hasta el ombligo. Si juntamos todos estos hechos e intentamos suponer cómo murió exactamente el joven faraón, podemos conseguir algo como esto. El niño lisiado, faraón, con un sistema inmunológico terriblemente débil, tomó un paseo en carruaje y se cayó. Pero el carro no siguió avanzando en línea recta. En cambio, se dio la vuelta y atravesó el pecho del rey. Como resultado, no solo se le rompieron los huesos, sino que también se le aplastó el corazón. Intentaron entregar su cuerpo a los funerarios lo más rápido posible, pero comenzó a descomponerse más rápido bajo el sol de Egipto. Cosa segura, la tumba de Tutankamón no estaba lista, por lo que lo colocaron en un armario estrecho. Su pobre cuerpo fue apenas transportado y momificado al azar. Todos los rituales tuvieron que abandonarse y el lugar del corazón se llenó con un puñado de amuletos de escarabajo. 3000 años después, los arqueólogos lo encontraron y como guinda, desprendieron un fragmento de cráneo al sacar a la pobre momia del ataúd. Pero la lista de extraños accidentes no termina ahí. Además de todo, la momia de Tutankamón estaba en llamas. El egiptólogo Krishna Unton y un equipo de científicos forenses realizaron una autopsia virtual al joven faraón en el documental de televisión del Canal 4, Tutankamón, el misterio de la momia quemada. Un examen más detenido del fragmento de carne de la momia mostró que fue incendiado o quemado. Pero es poco probable que alguien haya quemado el cuerpo del rey a propósito. En primer lugar,
Los antiguos egipcios no se atreverían a abusar del cuerpo de alguien que, incluso después de la muerte, tiene su destino en sus manos. Y en segundo lugar, la momia fue quemada mientras aún estaba sellada dentro de su ataúd. Es bastante difícil negar la existencia de una maldición en estas circunstancias, ¿no? Pero resulta que había mucho aceite y resina en el cuerpo de Tutankamón. Tanto es así que durante la apertura de la tumba, la momia tuvo que ser literalmente raspada de las paredes del ataúd. En el documental, los investigadores de incendios demostraron cómo una reacción química de los aceites de embalsamamiento utilizados en la momia de Tutankamón condujo a su combustión espontánea. Tal negligencia durante el proceso de embalsamamiento es una rara excepción. Pero, ¿de qué podrían haber muerto los investigadores que abrieron el ataúd? Después de una serie de muertes inexplicables de científicos y arqueólogos y miembros de sus familias, muchos seguidores de la idea de la maldición de los faraones aparecieron en el mundo. El arqueólogo Arthur Mace, el radiólogo Sir Archibald Douglas Reid y el hermano de Carnarvon, Audrey Herbert, murieron un par de años después de la apertura de la tumba. Fueron seguidos por un miembro de la familia real egipcia, el príncipe Ali Kamel Fahmy Bey, quien fue asesinado a tiros por su esposa, Lord Carnarvon, quien junto con Carter fue el primero en ver la tumba. También murió. Pero los seguidores de la maldición no consideraron la edad promedio de los científicos, que era de 74,5 años. George Carnarvon, de 57 años, murió de neumonía, y en general, estuvo predispuesto a la enfermedad pulmonar durante toda su vida. Y Howard Carter, quien se suponía que sería el primero en ser víctima de la maldición, murió por causas naturales a la edad de 64 años, 16 años después de la apertura de la tumba. Finalmente, los egiptólogos señalan que no existía el concepto de maldición en la práctica religiosa egipcia. Una gran cantidad de personas involucradas en otras aperturas de tumbas nunca experimentaron ninguna influencia mística. Sin embargo, sea cual sea la versión que admita, tiene razón. Parece que en la historia de Tutankamón había lugar tanto para la maldición como para el accidente. Además del hecho de que los científicos aún no pueden develar el misterio de su muerte, los nuevos datos disponibles son aún más confusos. Eso hace que Tutankamón sea casi divertido. Tuvo más aventuras que Mr. Bean, pero todavía no hay una película de comedia que lo presente como el personaje principal. Tal vez eso se deba a la falta de un nombre apropiado. ¿Cómo crees que podría llamarse una comedia sobre Tutankamón?